Recuerda usar audífonos para disfrutar mejor del contenido, revisa la descripción si es que quieres enviarnos tu testimonio. No olvides suscribirte, comentar y compartir el podcast. Silencio en el bosque. Antes de decir algo, esto no es una cosa espeluznante, ni una historia falsa, ni nada por el estilo. Es una experiencia real que tuve, pero depende de ti decidir si me crees, o si piensas que estoy loco o lo que sea, pero esto no es un intento de hacer una historia espeluznante o una historia de miedo. No soy escritor, soy un estudiante de geografía en la universidad. Tal vez fue una alucinación, o una creación de mi mente en ese momento, pero me pareció real. Muy real. Nunca he tenido ninguna enfermedad mental aparte de una ansiedad y depresión reciente, que ahora están medicadas, pero nunca nada más grave. En el momento en que esto sucedió, no había tomado ninguna droga más que algunas cervezas después del incidente para relajarme y conciliar el sueño. Esto fue en 2017, cumplía 18 años en ese momento, tengo 23 casi 24 ahora. No se lo he dicho a nadie en mi vida personal por dos razones: una, pensarían que estoy loco, o más probablemente, que solo estoy inventándolo, y tengo reputación de no ser un mentiroso, inventando cosas. Odio que me llamen mentiroso y he hecho todo lo posible en la vida para ser lo más honesto posible, porque odio que me llamen mentiroso, incluso si en realidad estoy mintiendo. Este caso por no contarlo, o cuando alguien me pregunta si alguna vez he tenido alguna experiencia sobrenatural, simplemente digo no. Pero sí tengo una. Simplemente no quiero que la gente piense que estoy loco o que estoy mintiendo, pero han pasado años desde que esto sucedió y tenía que decirle a alguien, así que aquí estoy. Además, si sirve de algo, no soy religioso, diría que soy agnóstico. Realmente no creo en lo sobrenatural, pero tampoco digo que sea imposible, ya que no lo sé todo. Lejos de ahí. Esta historia no ayuda. Pero no creo en las historias de fantasmas en su mayor parte, ovnis, etc. Soy muy escéptico de esas cosas, y creo que hay explicaciones que son mucho menos emocionantes de lo que a la gente le gustaría creer. Pero esto es algo que he experimentado que no puedo explicar, y todavía me molesta hasta el día de hoy cuando pienso en ello y cuando tengo pesadillas. Entonces, algo de contexto. Mi madre y mi hermana pequeña iban a visitar a mis abuelos, vivían cerca de este pequeño pueblo llamado Ammons, Missouri, a unos 30 minutos al sur del pueblo en lo profundo de las montañas. No era súper remoto, había vecinos a unas pocas millas de distancia y tal, y eran del tipo hillbilly como te puedes imaginar. Está en lo profundo de los Ozarks en Missouri, así que sí. Un montón de dientes perdidos y metanfetamina y gente loca de las montañas. Si has estado en las colinas de Missouri sabes a lo que me refiero. Entonces, mi hermana madre y yo nos estábamos quedando en una caravana a unos 200 pies de la casa de los abuelos. Un día, unas horas antes del anochecer, decidí subirme al vehículo de 4 ruedas e ir al bosque. Había jugado un poco en el bosque y las colinas, pero quería adentrarme en la cuatrimoto y divertirme un poco. Así que llené la cuatrimoto, les pregunté a mis abuelos dónde estaba el sendero. Había un sendero que se podía tomar para bajar a caballo, cuatrimotos, etc. Y era un camino de un solo sentido sin desvíos para perderse, así que ahí es donde me dijeron que fuera, y me fui. Monté durante unos 40 minutos en una dirección hasta que casi me quedé sin gasolina, y en ese momento, estaba buscando un lugar para dar la vuelta y regresar. Era un sendero pequeño y angosto, así que tuve que esperar hasta que hubo un pequeño claro para hacer un giro en U. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Recuerdo mientras conducía, los árboles y el viento, los cantos de los pájaros, los ruidos de los animales, los pájaros carpinteros, todos los maravillosos sonidos de la naturaleza que tanto amo de los bosques. De repente, todos se detuvieron. El bosque se quedó en silencio. Me refiero a un maldito en silencio.
Recuerdo que se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo solo por la falta de ruido, sabiendo que había animales por todas partes, pero todo quedó en silencio. Me sentí como si estuviera en un vacío de ruido o algo así. Todo se sentía diferente. Sonaba diferente, o más exactamente, sonaba como nada en absoluto. El único ruido era el motor del cuatriciclo. Mientras bajaba la montaña, vi un ciervo enorme, o algún tipo de animal que tenía cuervos como un ciervo, y quiero decir que era jodidamente enorme, parado en el camino por el que conducía, aproximadamente 50 pies delante de mí o algo así. No estoy totalmente seguro, pero cerca, pero no demasiado cerca. No estaba allí, luego un segundo, lo estaba. No se movía. Solo estaba mirándome. Tenía ojos negros oscuros. Oscuros, como si estuviera mirando a la nada. Una oscuridad intensa que se destacaba muy claramente del color del bosque. Todavía veo a este animal en mis sueños, mirándome. Tengo pesadillas de vez en cuando sobre este animal, solo mirándome. Las astas eran casi del tamaño de su propio cuerpo. Las astas también lucieron como raíces de árboles o algo así. No estoy muy familiarizado con los ciervos, nunca he cazado ni nada, pero las astas solo no se parecían a nada que haya visto en un ciervo o cualquier animal que tenga astas. Demasiado grandes y largas. Algo en él se veía terriblemente mal y podía sentir que mi corazón se me subía a la garganta y detuve la cuatrimoto al instante y justo se quedó mirándolo. Estaba aterrado, pero tampoco pude evitarlo mirar hacia atrás. Mientras me miraba, recuerdo que el viento comenzó a soplar y a susurrar los árboles y sonaba como si los árboles estuvieran hablándome en algún idioma desconocido, o tal vez solo estaba escuchando cosas por encontrarme asustado. Recuerdo haber tenido la sensación de que me decían vete y nunca regreses. Eso es todo lo que pude entender, pero de nuevo, nunca escuché esas palabras pronunciadas. Fue solo un sentimiento que no puedo explicar muy bien. Puede que no haya entendido el idioma, pero estaba claro. Como si estuvieras en un país donde no hablas su idioma, te acercas a la puerta de una casa y comienzas a escucharlos gritarte que te vayas, es posible que no entiendas el idioma, pero sabes lo que te están diciendo. Así es como se sentía esto. Pero en un lenguaje de viento, árboles, naturaleza. Jesucristo, sueno jodidamente loco. Así que lo hice. Me fui jodidamente rápido. Salí disparado. Me moví y me moví. Giré la cuatrimoto, casi lo saco del sendero y me caigo por una caída de 15 pies cerca del camino, ya que aún no había encontrado un buen giro en U y no estaba dispuesto a seguir conduciendo hacia el ciervo, o lo que sea que fuera. Fue un giro en U cerrado, pero lo logré y huí tan rápido como la cuatrimoto me lo permitió. El bisque todavía estaba jodidamente silencioso. Nunca había oído un silencio así. Mi padre es ingeniero de sonido, tiene un estudio en casa y un estudio que tiene cajas muertas o lo que sea en el que puedas cantar que no tenga ruido durante prueba de sonido, y eso es lo más cercano que puedo explicar el silencio. Era tan jodidamente silencioso. En los malditos bosques, donde estaba lleno de ruido no hace mucho tiempo. Conduje la cuatrimoto para ir lo más rápido posible hacia la montaña, alrededor de las curvas, y salir de allí lo más rápido que pude, sin preocuparme por el peligro en el que me estaba poniendo, conduciendo tan rápido cerca de algunas de las partes incompletas del camino en el que estaba. Entré en un camino plano y recto y en ese momento estaba como a la mitad del camino de regreso a la entrada del sendero según yo estimaba. Comencé a ver animales, venados, pájaros, también vi un oso negro, el único que he visto alguna vez en mi vida, todos sentados o parados cerca del sendero, no justo al lado, sino a unos 15 o 20 pies en el bosque, entre los árboles solo mirándome. Todos estos animales salvajes, incluidos los pájaros en los árboles, todos silenciosos, sin moverse y solo mirándome, solo sus cabezas moviéndose, siguiéndome con sus ojos mientras yo me iba lo más rápido que podía.
sin hacer ruido ninguno de estos animales. Ni siquiera el viento. Los pájaros que estaban en los árboles mirándome. Todos mirándome, en silencio. Nunca olvidaré la sensación de sus malditos ojos ardiendo en mi espalda una vez que los pasé a todos. Es la sensación más aterradora que he sentido hasta el día de hoy. La sensación más extraña de mi vida. Seguí avanzando lo más rápido que pude, el sol estaba a punto de ponerse, pero afortunadamente todavía había mucha luz. Alrededor de 1 hora desde que se puso, diría, pero seguí adelante. Recuerdo haber pasado por áreas que no había reconocido en absoluto, sentí que estaba en un camino nuevo o que había tomado un giro equivocado, pero sabía que eso era imposible porque este sendero no tenía desvíos. Era solo un sendero de un solo camino, una sola dirección o lo que sea. Pero el entorno no era 100% el mismo que en mi camino de regreso. Comencé a asustarme, me recordé a mí mismo que no era posible ya que era un sendero de un sentido, y simplemente seguí adelante. Recuerdo pasar un árbol enorme que tenía musgo por todas partes, este maldito árbol enorme, como algo salido de una película de fantasía, un árbol que habría notado indudablemente en el camino cuando originalmente estaba entrando en el sendero, pero no, solo pude verlo en mi camino de huida. Terreno y árboles con musgo que nunca antes había visto o notado. Tampoco vi las huellas de mi cuatrimoto que habrían estado allí, pero, por alguna razón, fueron borradas y ya no estaban allí. Puedo recordar el miedo de que estaba en el camino equivocado ahora de alguna manera, pero sabía que ser unidireccional, eso era imposible. Así que seguí adelante, y seguramente no iba a dar la vuelta para ver si me perdía un desvío. Eventualmente, llegué a un área que de repente parecía normal y pude ver mis huellas nuevamente, de cuando entré. De alguna manera, había una parte del sendero por el que había pasado que había cambiado de escenario y había eliminado mis huellas de las 4 ruedas. No tengo idea de cómo esto fue posible. No me gusta pensar en eso. Seguí viendo animales de vez en cuando, solo sentados detrás del sendero mirándome de vez en cuando. Poco después de volver al sendero normal o lo que sea, recuerdo haber escuchado que se levantaba el viento y comenzaba a hablarme en ese idioma extraño que mencioné anteriormente. Nunca había oído un viento como este antes, y he estado en el bosque cuando hace viento bastantes veces. Era de otro mundo, por así decirlo. No sé. Pensar en eso ahora todavía me aterra. Esta vez sonó menos ominoso y más amistoso, no sé cómo describirlo a la perfección. Pero sonaba como si me estuviera animando a seguir adelante, y estaba haciendo lo correcto al irme, como si ya no estuviera enojado conmigo por mi intrusión. Eventualmente llegué a la entrada del sendero, que era de 2 sentidos, era un sendero en forma de Y, el lado derecho era el lado que tomé, el lado izquierdo era otro sendero que también era de un solo sentido, pero en una dirección diferente, y la cola de la Y era el camino de regreso a casa por la carretera. Recuerdo que, cuando me detuve en el arcén de la carretera, desde el sendero, todo quedó en silencio una vez más. Ese silencio sepulcral del que estaba hablando volvió de repente. Me di la vuelta y vi exactamente al mismo maldito ciervo, o lo que fuera, parado allí, pero esta vez se movía, pisoteaba y levantaba la cabeza para volver a bajarla, como un caballo sacudiéndose las moscas. El viento sopló una vez más y sentí que me hablaba otra vez, de nuevo, nunca hizo ninguna palabra comprensible, pero pude sentir un nunca regreses, o algo así. Luego, caminó hacia los árboles y se perdió de vista. Una vez fuera de mi vista, unos segundos después los pájaros comenzaron a cantar, volvieron los ruidos normales del bosque, y todo volvió a la esperada normalidad del bosque. Me quedé allí sentado mirando hacia atrás desde donde había entrado en el bosque, sintiéndome aliviado de estar fuera, pero también sintiendo que no tenía idea de lo que acababa de pasar o cómo analizarlo en mi mente. Estaba temblando y apenas podía mantener mi pulgar en el gatillo del gas en la cuatrimoto mientras salía al arcén de la carretera para regresar a casa.
Regresé a la autopista y comencé a correr 1 o 2 millas por el camino hasta la entrada de mis abuelos. En el camino pasé a un lugareño en su Caimán, para quienes no lo sepan es solamente un vehículo agrícola. Él me saludó con la mano, y tal vez era solo que yo ya estaba asustado, pero él tenía esto, un extraño mirar, como si supiera lo que yo acababa de ver. Como si estuviera metido en eso, y siguió adelante. No sé. Probablemente solo mi imaginación hizo que un extraño amistoso pareciera más de lo que era. Le devolví el saludo y seguí adelante. Todo lo que sé es que nunca volveré a los Ozarks, ni a ninguna otra montaña, mientras viva. La gente puede pensar que estoy mintiendo, tratando de hacer una historia, que me volví loco temporalmente, o lo que sea, pero sé lo que vi, no tengo idea de qué significaba o de qué se trataba, pero sea lo que sea, no me quería allí, o quizá yo no estaba donde debería estar. Así que nunca más volveré a las montañas. A la mierda eso. No sé lo que vi. No sé qué pasó. Estoy abierto a la idea de que tuve una alucinación, ya que eso tiene mucho más sentido que lo que vi siendo realista. Pero, simplemente no siento que eso fue lo que sucedió, pero, de nuevo, ¿cómo podría saberlo realmente? Me vuelve loco tratar de resolver esto. Supongo que nunca lo haré. Atribuya esto a otra historia extraña rara en el bosque que escucha la gente. Todo lo que puedo decir es que, si bien todo esto suena loco, mirando hacia atrás, nunca me sentí en peligro. Nunca sentí que los animales quisieran lastimarme. Simplemente asustarme. Como si estuviera en un lugar en el que no debería estar y me estuvieran haciendo un favor al llevarme de vuelta a casa, a la civilización. Como si estuviera en un lugar en el que no debería estar y ellos lo supieran y me estuvieran haciendo un favor. A pesar de que el ciervo tenía ojos oscuros y negros, no lo sentía amenazador, solo se sentían oscuros. Incluso en mis pesadillas que tengo sobre esta criatura, nunca es agresiva conmigo. Casi se siente protector de mí. Pero todavía me asusta muchísimo. Como un ángel guardián sacándome de un lugar en el que no tengo cabida. He tenido varias pesadillas que no tienen nada que ver con el bosque o este animal, y luego veo al ciervo en mi sueño para sacarme de ahí. Es muy extraño y simplemente no sé qué diablos está pasando con todo esto. Tengo curiosidad por saber si alguien que escuche esto ha tenido experiencias similares en los Ozarks o las montañas en general. Solo tenía que sacar esto en algún lugar, al menos donde nadie sepa quién soy. Así que, si me llaman mentiroso o esquizofrénico o un fabricante de alguna película espeluznante de mierda, al menos es anónimo. Así que ahí está mi historia, lo que sea que pienses de ella. Vivo una vida normal, en la universidad, me va bien, tengo un departamento con un amigo, tengo novia y trabajo, soy muy feliz y disfruto la vida y la mayor parte del tiempo soy un tipo promedio como todos los demás. Pero a veces, esto aparece en mi mente y lo recuerdo. O tengo un sueño y todo vuelve. Una experiencia que nunca olvidaré, pero ojalá pudiera. Eso es todo. Gracias por escucharme. Si alguien ha estado por esta zona y le ha pasado algo similar, por favor que lo diga. Me haría sentir mejor saber que no soy el único. Si has llegado hasta aquí, recuerda suscribirte y darle like al video. La niña del teléfono. Hace unos años me despertó un domingo por la mañana una llamada telefónica. Era una niña, supongo que de unos 4 años. Buena mañana. Me reí, sonaba dulce, y luego le expliqué amablemente que había marcado el número equivocado. Oh, dijo, antes de colgar. Unos minutos después, el teléfono vuelve a sonar. Buena mañana. Me reí de nuevo y, en tono de disculpa, le dije que había vuelto a marcar el número equivocado. Ella me preguntó. ¿Vienes, abuelo? ¿A qué hora vienes? Date prisa que estamos por comenzar.
Estaba absolutamente llena de alegría y, quienquiera que fuera su abuelo, obviamente era un tipo muy afortunado. Parecía que había una fiesta de cumpleaños o algo así. Todavía riéndome, traté de explicarle su error y le dije que, obviamente, no soy su abuelo, antes de despedirme y colgar el teléfono. Me acosté en la cama riéndome. Un minuto después, suena el teléfono. Buena mañana. Por tercera vez, le explico que no soy su abuelo. Tú eres mi abuelo, tonto. Dijo ella, con un tono divertido. Ella pensó que yo era su abuelo jugando con ella y pensó que era gracioso. Una vez más, le explico que no soy su abuelo, momento en el que deja caer el teléfono y sale corriendo hacia el fondo. Podía escucharla en el fondo diciendo, papá, el abuelo me está jugando una broma, no me habla. Podía escuchar que ella se estaba un poco molesta en este punto. Entonces un hombre contesta el teléfono. Papá. Está todo bien, dice el hombre. Así que yo, todavía encontrando todo esto divertido, le explico al hombre que su hija simplemente marcó el número equivocado varias veces y que todo es un gran malentendido. Luego dice con un tono de preocupación, «Oka papá, ¿estás en casa? Quédate donde estás que vamos de camino». Ahora piensa que soy su papá. Entonces, de nuevo, sin reírme más ahora, le explico que no soy quien él cree que soy, obviamente, y que simplemente es el número equivocado. Lo que dijo a continuación me asustó muchísimo. Él dijo mi nombre, y luego dijo, estoy realmente preocupado ahora. Terminaremos en 15 minutos, no te muevas. En ese momento simplemente colgué el teléfono y me acosté en la cama preguntándome qué estaba pasando. Nunca me devolvieron la llamada y supuse que un amigo me había hecho una broma o algo así. Durante los siguientes días, le pedí a todos mis conocidos que reconocieran la broma. Todos juraron a ciegas que no fueron ellos. Esta chica no solo estaba convencida de que yo era su abuelo, sino que el hombre también pensó que yo era su padre, y también dijo mi nombre real. Obviamente, las coincidencias ocurren, pero esto fue simplemente extraño. Así que unos días más tarde, todavía perplejo, pensé en llamar al número y ver quién respondía. El número no estaba en uso. Solo se escuchaba un tono muerto. Raro, Creo que me llamó un nieto en un universo paralelo o algo así. Y a juzgar por el sonido de su voz, el paralelo yo era un tipo con suerte. No era un ciervo. La única vez que experimenté fenómenos extraños fue en Finger Lakes. Pasé un tiempo en Anendougheres al norte de Syracuse y escuché mucho sobre cómo la tierra circundante está maldita mientras estuve allí. Se me pone la piel de gallina con solo escribirlo. También confirmó mis sospechas el día que me mudé allí. Tenía más de 30 acres de bosques rectos cerca del lago Seneca, en una zona muy inquietante. Es una mierda tan mental, porque es tan hermoso de contemplar, pero hay una sensación tan incómoda al respecto. Como no ser bienvenido. Yo mismo soy iroqués, así que lo ignoré lo mejor que pude, pero no pasé tanto tiempo haciendo uso de la tierra como lo haría en cualquier otro lugar. Entre esa sensación fea y los coyotes desenfrenados alrededor, tenía muy poco interés y estaba tan desconcertado por todo eso que eventualmente me mudé aquí a la ciudad para poder tener un cambio tan drástico como sea posible. También soy 100% un tipo muy versado en actividades al aire libre. He pasado la mayor parte de mi vida retirándome a áreas remotas para viajar y alejarme de la sociedad. Ver un cielo nocturno diferente a lo que verán las próximas generaciones, etc. Me desanimó mucho cuando me puse al tanto de este fenómeno, ocurrió cuando volvía del trabajo. Básicamente, mi trabajo consistía en bajar la colina, subir la siguiente y bajar hasta el valle. Aproximadamente un recorrido de 25 minutos en bicicleta, por lo que en los días con buen clima viajaría de esa manera para ahorrar gasolina. El límite de mi propiedad comenzaba al inicio de la próxima intersección cuesta abajo.
Tuve que pasar unos cuantos acres de bosque profundo cuesta arriba para llegar a mi camino de entrada, porque era demasiado empinado para la bicicleta y no había otra luz cerca aparte de mis vecinos al otro lado de la calle, y era la luz de su porche. No había farolas en el camino, era muy oscuro en las noches nubladas. Empecé a tener la extraña sensación de que había algo que me observaba en esos bosques. Supuse que, si era una persona, era un psicópata o tenía problemas intelectuales porque hay coyotes por ahí sueltos. Primero pensé que probablemente fueron ellos que me estaban siguiendo. Todavía desconcertante, pero rara vez atacan a los humanos. Una noche, de regreso, vi lo que parecía ser un suave resplandor de luz. Como si alguien tuviera una linterna en la camisa a unos 30 o 40 metros de distancia en el bosque, así que dejé la bicicleta y corrí a casa. Esa fue la única vez que vi esa luz. Un par de semanas pasaron y estaba empezando a hacer frío por la noche a medida que se acerca el otoño, lo que significa menos maleza para ofuscar mi vista de lo que sea que haya allí. Decidí subir la colina esa noche y traer mi mejor linterna para mirar mientras subo la colina. Efectivamente llego a la intersección y puedo sentir a esta cosa esperando allí. Encendí mi luz y vi un ciervo parado sobre sus patas traseras. Una gran cierva por lo que parece, pero era simplemente extraña. Rápidamente aceleré mi ritmo, pero traté de mantener la calma y no perderlo de vista. La curiosidad realmente se hizo cargo de mi actuar. La maldita cosa me siguió sobre sus patas traseras todo el camino hasta mi entrada, permaneciendo a la vista, sin dejar de mirarme. Este es un terreno accidentado con una pendiente muy empinada, aún así, caminó sin esfuerzo. Corrí adentro lo más rápido que pude. Puse mesas detrás de las puertas como en una película de terror. Agarrando mi escopeta, sentado en mi escritorio más cercano a las puertas corredizas que conducen a mi terraza trasera. Desde allí, teóricamente podría salir y mirar en ese mismo trozo de bosque desde el lado derecho, pero no tuve la audacia. A partir de ahí, solo tomé mi auto y comencé a buscar un nuevo apartamento. Nunca lo volví a ver, pero lo sentí allí. Ahora que lo pienso, lo que me hizo pensar que era increíblemente extraño. Aparte de todo el asunto de caminar cuesta arriba en dos piernas. Fueron los hombros redondeados y la forma en que relajaba los brazos, o bueno, sus piernas delanteras al hacerlo. No los usó para mantener el equilibrio. Dime, ¿cómo hace un ciervo eso de caminar cuesta arriba sobre grandes rocas y árboles talados, a través de espinas espesas y maleza? No logro entenderlo y quizá no quiero hacerlo. Observadas en casa. Ok, antes de empezar, primero quiero hacer un descargo de responsabilidad muy necesario. El español no es mi primer idioma, soy italiano. Así que me disculpo de antemano por cualquier error gramatical que pueda terminar dando a luz mientras escribo esto. Esto sucedió en el verano de 2007, me lo contaron las dos chicas que lo vivieron, que eran amigas mías en ese momento, y también una pareja. Esto es importante para más adelante. Todo sucedió en el centro de Italia, en Lacio, la región donde se encuentra Roma, y necesito dar algo de contexto al respecto. El área alrededor de Roma está llena de colinas, la mayor parte de esa región no está, y debajo de muchas de estas colinas se asienta la antigua Roma, las catacumbas precristianas. Hay tantos, de hecho, que ni siquiera son tan importantes para los lugareños, y algunas de estas catacumbas incluso se convirtieron en bodegas o sótanos a lo largo de los siglos. Algunos no. Una vez más, esto es importante para más adelante. Ahora, estas dos chicas, a las que llamaremos Stephanie y Carla, tenían poco más de 20 años, habían estado juntas durante un año más o menos en ese entonces, y dado lo ridículamente caros que son los alquileres en Roma, decidieron probar suerte encontrando un apartamento en uno de los pequeños pueblos de la zona, en esas colinas que he mencionado. Eso sí, esas colinas no son nada siniestras. Si alguna vez has visto fotos de la Toscana, así es como se ven, que es bastante encantador. Y sí,
encontraron un pequeño apartamento en alquiler en uno de esos pueblos, un piso reformado en el segundo piso de una casa mucho más antigua, lo que no sorprende en absoluto en esa región, ya que muchas casas tienen siglos de antigüedad y solo se renuevan con el tiempo. En la planta baja de ese departamento había algunos vecinos, pero nunca llegaron a verlos demasiado, solo un par de departamentos en los que vivían personas mayores. También había una puerta de madera muy vieja y resistente, que siempre estaba cerrada y bloqueada con un candado, y cuando le preguntaron al propietario a dónde llevaba, les dijo que era la puerta de un viejo sótano que ya nadie usaba, y supuestamente estaba conectado a una de las catacumbas que he mencionado antes. Nuevamente, es un país antiguo, y esas cosas no nos resultan particularmente extrañas. Tampoco a Stephanie y a Carla, quienes simplemente se encogieron de hombros como diciendo, bien, tiene sentido. Entonces, Stephanie y Carla pasaron unos meses en esa ciudad, sin vincularse realmente con nadie, principalmente viajando desde allí a Roma y volviendo al trabajo en el caso de Carla y al estudio para Stephanie. Sin embargo, al ser una pareja homosexual en un pueblo antiguo lleno de gente mayor e intolerante, rápidamente comenzaron a notar lo poco bienvenidos que eran allí. Irían a la tienda local a comprar comida y el empleado los ignoraría a propósito, encontrarían su buzón vacío y todo su correo esparcido por el piso fuera de su apartamento. Incluso se encontrarían con personas que andan en scooter por la ciudad, pasando junto a ellos y gritando «maldita sea», lesbianas. En resumen, no la pasaron muy bien allí, pero sabían que solo era una solución temporal, por lo que decidieron aguantar todo mientras esperaban para mudarse nuevamente. Y sí, para tu información, lo hicieron. Entonces, una mañana, mientras salía para ir al auto y conducir a Roma, Stephanie encontró algo en el suelo justo enfrente de la puerta de su apartamento. Allí se había colocado una concha de mejillón, con una vela roja apagada. Y a juzgar por el desorden que hizo y lo corta que era la vela ahora, había estado encendida toda la noche. Sin saber qué hacer con él, recogió la concha con la vela y la arrojó a la basura, junto con toda la cera que pudo recoger del suelo. Otra cosa que notó, cuando finalmente se dispuso a irse, fue que esa puerta, la resistente puerta de madera de abajo que siempre había estado cerrada hasta ese momento, ya no estaba cerrada con llave. El candado no estaba y solo se abrió con un crujido. Pero en realidad no le prestó mucha atención en ese momento. Pero luego empezaron a pasar cosas. Al principio fue una sensación incómoda. Las chicas estarían en su sala de estar, sentados en el sofá, leyendo, charlando, viendo una película, y de repente tenían la sensación de que alguien los estaba mirando. Más tarde se convirtió en algo más que eso. Escuchaban ruidos alrededor de la casa, como alguien golpeando las paredes en otra habitación o el inodoro tirando solo, los grifos de agua abriéndose solos en la cocina. Rápidamente se volvió menos que soportable. Una noche, mientras dormían, ambas se despertaron en medio de la noche al escuchar pasos de pies descalzos en la sala de su casa. Comenzaron a escuchar algo, se sentía como si los pasos simplemente estuvieran dando vueltas y no había nada más, ni voces, ni objetos que se movían, solo el sonido de los pies descalzos en la sala de estar. Después de un rato Carla, sintiéndose comprensiblemente asustada, susurró «¿Qué es eso?» a Stephanie, y mientras lo hacía los pasos se detuvieron, como si notaran su voz en el silencio del apartamento. Se detuvieron y una fracción de segundo después comenzaron a correr hacia su dormitorio. Stephanie agarró a Carla y le apartó la cara de la puerta, haciéndolo ella misma, momentos antes de que los pasos atravesaran la puerta de su dormitorio y se detuvieran al lado de la cama. «No mires, pase lo que pase ahora no mires», le dijo Stephanie a Carla, y la sostuvo en sus brazos por el resto de la noche, ninguno de las dos durmiendo, solo escuchando esos pasos para finalmente irse o quién sabe dónde para hacer quién sabe qué. Pero nada pasó. Pasaron las siguientes 3 horas completamente despiertas, en silencio, hasta que llegó el amanecer y con ese poco de luz solar finalmente brillando a través de la habitación.
Stephanie encontraron el coraje para dar la vuelta y no había nada allí. Otra noche, Stephanie, que estaba en la universidad en ese momento, se quedó hasta tarde estudiando en la sala de estar mientras Carla dormía. Como dije antes, era verano y la ventana de la sala estaba abierta. No estaba de frente, la ventana estaba a su izquierda mientras estaba sentada en la mesa tomando notas. De repente, sintió que se le erizaba el cabello en la parte posterior de la cabeza y tuvo esa sensación familiar de ser observada, por lo que instintivamente se volvió hacia la ventana. Ella describió lo que vio como: era una figura parecida a un humano completamente negra, encaramada en el alféizar de la ventana, sin rasgos en su rostro excepto por dos ojos muy grandes de color naranja brillante, que se quedaron allí inmóviles y me miraron. No pudo decirme cuánto tiempo la miró fijamente, me dijo que se sentía completamente paralizada e indefensa, y tenía la sensación de que, si hubiera tratado de moverse o hacer algo, esa cosa se habría abalanzado sobre ella. Finalmente, no pudo contenerse más, se dio la vuelta y cerró los ojos, respiró hondo y volvió a mirar, pero ya se había ido. Después de eso, contactaron a su arrendador y decidieron irse definitivamente. Lo hicieron dentro de una semana desde ese evento. Lo último que Stephanie notó, cuando estaban terminando de empacar sus cosas y marcharse, fue que esa gran puerta de madera, la que había estado abierta desde que comenzaron todos esos eventos, ahora estaba nuevamente cerrada con llave y un candado. Espero que lo hayan disfrutado. Han pasado 14 años desde que me dijeron todo esto y desde entonces nunca he compartido la historia fuera de las conversaciones con algunos amigos de confianza. Tenía la intención de decirlo eventualmente, pero nunca lo hice. Y no, lamentablemente no sé el nombre de la ciudad donde sucedió todo esto, ya no estoy en contacto con ellas, así que no podría averiguarlo aunque quisiera, pero conociéndome a mí mismo y lo idiota que puedo llegar a ser, no me importa mucho no saberlo, porque sé que estaría tentado de ir y echar un vistazo por mi cuenta, y eso no parece que me lleve a ningún lado constructivo.